inteligencia artificial es un desarrollo tecnológico extraordinario que, que es bien recibido y que dará muchísimo de qué hablar todavía. Pero también creo que está sobrevaluado. Creo que siempre cuando hemos encontrado algún instrumento de cualquier tipo en la tecnología a lo largo de la historia ha generado siempre el sentimiento de que nos viene a limitar. Ahora todo el mundo tiene acceso a decir cuánta estupidez se le ocurre en las redes y algunas de esas estupideces le gustan a otros estúpidos que les dan visibilidad. Generamos conocimiento porque queremos entender, porque somos curiosos. Y esa característica de los seres humanos es lo que nos hace seres humanos. Queremos una sociedad crítica y una sociedad crítica solo se puede lograr si es una sociedad educada. No, a ver, el tema de los terraplanistas es algo que a mí ni siquiera me gusta hablar, que yo ni siquiera lo considero un tema. Habla muy bien de usted, doctor, la gente, de que no es la primera vez que nos visita. Y me llama la atención y quizás es parte de la primera pregunta, ¿cómo es que la ciencia, cuando para algunos suele ser algo a lo que le rehuyen, tiene usted tanto charming, tanto jale, tantos seguidores? No, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es efectivamente la segunda vez que vengo a la feria. Yo estuve acá hace algunos años, invitado por Antonio Sonora, Sí. y me gustó mucho. Tienen este programa de Compartiendo la Palabra que tiene un formato fantástico, a mí me gusta mucho, porque es excelente conversar con la gente, sobre todo cuando la gente ya tuvo la experiencia de leer el libro, ¿no? Eso fue lo que hicimos ayer. Entonces el ejercicio es maravilloso, desde la vez pasada me gustó mucho. Ayer también es una conversación que se alarga siempre Traen las con la preguntas gente. ya hechas Sí, ya la y gente llega. no improvisan como lo estamos haciendo quizás en este caso, pero créeme Sí, que lo va a leer con detenimiento, sí, ¿no? no, está bien. Este, llama la atención y, sobre todo porque para alguna gente no le impartieron la clase de física, no le impartieron la clase de química, o sea, las clases de ciencia en la secundaria, tal vez en la preparatoria, no supieron tal vez los maestros transmitir lo apasionante que son estas ciencias y lo importante que lo son. ¿Será esta tal vez alguna de las razones por las que decidió divulgar y compartir la ciencia al alcance de la gente, al alcance del entendimiento? Eh, bueno, no sé si esa sea una razón, pero desde luego que están relacionadas las razones como más formales de por qué divulgar, pues tienen que ver con la importancia que tiene en un país el desarrollo de una actitud crítica ante las cosas. Eso es desde luego que una motivación. Queremos una sociedad crítica y una sociedad crítica solo se puede lograr si es una sociedad educada. Entonces, yo creo que ese sería como un objetivo más urgente, eh, pero también hacer más inclusivo el conocimiento, que sea más amplio, una democratización del conocimiento, serían como las razones primordiales. A mí me mueve mucho más, quizá otras dos cosas. Una, la educación continua, es decir, que, que la educación no termine cuando termina la parte oficial. ¿No? Si el mexicano tiene en promedio 9 años de educación A la mitad de la institucionalizada, secundaria hasta llega, ¿no? si aún consideramos la preparatoria a la universidad, entonces una persona que nació en 1980 ya no tiene ni estaría expuesto a saber sobre la existencia del Higgs, que es una partícula elemental, no sabría sobre CRISPR-Cas, que es una técnica de manipulación genética, no sabía que hay órganos adentro de la célula que no aprendimos porque no existía en su momento todavía el que se descubrió este año, ¿no? Un nuevo orgánulo dentro de la célula, no conoceríamos muchísimas cosas que se están generando continuamente. Entonces, esa educación continua es necesaria y debe estar Claro. ahí los materiales para la gente. Pero sobre todo comunicar la pasión por el conocimiento. Yo creo que es como importante, que la gente sepa que Carl Sagan o Neil deGrasse Tyson, ¿cuál le gusta más? no, desde luego Carl Sagan, desde luego sí, ¿no?
no diré más. Conductores de Cosmos y bueno, pues sí, Carl Sagan además, se cumplió recientemente, un, importante acontecimiento con relación al gran explorador, esta maravillosa tecnología de los setentas de la cual fue partícipe Carl Sagan, el Sí, sí, sí. Voyager, ¿no? Sí, 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 Carl Sagan, desde luego que ha sido uno de los grandes divulgadores en la historia de la ciencia, en particular de la física, la astronomía. Por Sí. supuesto. Y actualmente Michio Kaku, ¿qué, opinión le merecería? No, yo creo que puedo ser claro acá y franco. Yo creo que Michio Kaku no tiene absolutamente nada que hacer ni nada que decir, para ser honesto. Yo De creo que es acuerdo. de lo peor que podemos encontrar ahorita en las librerías. Van algunas preguntas que tienen que ver un poco con este libro, Universo, Gerardo Herrera Corral, publicado por Biblioteca de Bolsillo. No necesariamente es un libro del bolsillo, tal vez por el tamaño, pero definitivamente es un libro que hay que leerlo con calma. Y pues bueno, la primera pregunta sencillita, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Eh, definirlo así solamente ha sido complicado, ha sido muy Claro. difícil, ha sido un tema de discusión. Cuando en fechas relativamente recientes se discutió de manera urgente una definición de qué es la vida en NASA, porque tiene un programa de búsqueda de vida en otros planetas y es necesario que entendamos qué es lo que estamos buscando, ¿verdad? Si estamos buscando vida, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué tan En- parecidos a nosotros ajá, o qué tipo de manifestación? se da una gran discusión alrededor del concepto de la definición de vida y la que adoptó de alguna manera una agencia como la NASA de manera práctica es aquella que es, que es autosostenida y que está sujeta a evolución darwiniana. Entonces, es a menudo una definición que probablemente no está mal, ¿no? Pero el tema es muy bueno, el tema es extraordinario. Hace poco yo meditaba en una de mis columnas alrededor del tema, la vida y lo inerte, en dónde está la frontera, en dónde queda la línea divisoria, porque a menudo consideramos que los virus no son eh, microorganismos. No consideramos Ujú. que los virus, por lo menos para los fisiólogos, los virus no son entes vivientes. Sin embargo, para los genetistas sí, porque hay porciones de ácido ribonucleico o desoxirribonucleico y eso es la esencia de la vida. Y Entonces, pareciera que tienen una programación también hasta con un propósito, ¿no? da la impresión, ¿no? Sí, La evolución darwinista da esa impresión de que hay un propósito, es una ilusión, es un poco una apariencia característica de la evolución, de que da la sensación de que hay propósito, cuando no necesariamente es así, ¿no? muy bien. Segunda pregunta, ¿el universo es infinito o es finito? Ya De ac se sabe cuál es la última. no, de acuerdo con la física moderna, el universo es finito, aunque no tenga límites. Qué excelente definición y qué intrigante a la vez. Sí, es correcto, sí, entendemos al espacio-tiempo como algo que se expande, que crece, que se fabrica continuamente para generar esa expansión y que tiene una determinada extensión, aunque por su geometría no se puedan identificar límites. Hablando de geometría, hablando un poco de estos límites, no tanto por situarlo, valga la redundancia, por acortar las definiciones, pero el universo tiene mucho de repetición de patrones, tiene mucho de secuencias tipo la Fibonacci, frecuencias que se corresponden. ¿Esto lo limita o lo expande, lo ordena o qué es lo que hace Buen punto, el entenderlo de esta manera? eso es un muy buen punto, porque en nuestra concepción actual de la naturaleza, de la estructura del universo, tenemos una tabla de partículas elementales que es relativamente pequeña, ¿no? Tenemos 12 partículas de materia, Ujú. 6 quarks y 6 leptones. Y tenemos 5 partículas que median las interacciones. De tal suerte que con 4 interacciones naturales, que en realidad podemos reducir a 3, la interacción gravitacional, la interacción electrodébil
y la Ujú. interacción fuerte, solamente 3 fuerzas naturales y 12 partículas de materia. Con eso formamos todo lo que existe. Con eso, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Con eso, los planetas, las galaxias, pero también nosotros, la vida misma está formada con esas 3 interacciones y 2 partículas. El lenguaje que nos comunica. Los pensamientos están formados a partir de 6 quarks, 6 leptones y 3 ¿Los interacciones. pensamientos son energía? Los pensamientos son probablemente el resultado de materia altamente organizada y son, por lo tanto, el resultado de una organización de la naturaleza que parte de cosas muy elementales. O sea, toda la diversidad, que es gigantesca, que es aplastante, proviene de 12 partículas y 3 interacciones. Eso es algo espectacular en la naturaleza. Sí. Es tan espectacular como decir que 88 teclas en un piano te dan la música infinita. Claro. Es tan asombroso como eso. Sí. Que Bach no lo compuso todo, que Chopin no Es compuso infinita, todo, que la música Mozart, que es vamos, infinita. ¿sí? Y las puedes describir con un teclado de 88 O clavos, con ¿no? una guitarra de 6 cuerdas se pueden hacer también, cantidad infinita de combinaciones, Eso ¿no? es lo maravilloso de Ahora, actualmente, y quizás me adelanto un poco, porque tiene que ver con la vida, porque tiene que ver también con, eh eh, lo que ya existe y es la creatividad humana, que quizás también es infinita, pero ahora viene un acelerador o tal vez una barrera, y es la inteligencia artificial. Este tema de la inteligencia artificial que mal llamado, desde mi punto de vista, se le dice inteligencia o artificial. Simplemente es una colección de datos y de información que nos permiten acelerar los procesos de investigación y creativos, pero ¿cuál sería la opinión de un investigador científico? ¿Ayuda, no ayuda, entorpece, nos limita? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial desde su punto de vista? No, yo creo que la inteligencia artificial es una gran herramienta y seguirá, por lo que viene y por los progresos que se hagan, una gran herramienta para muchísimas áreas del conocimiento y de la tecnología. Yo creo que la inteligencia artificial es un desarrollo tecnológico extraordinario que que es bien recibido y que dará muchísimo de qué hablar todavía. Pero también creo que está sobrevaluada Claro. y es evidente, ¿verdad? Pues es un desarrollo reciente, está en los medios, todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo está atemorizado y eso produce un efecto de sobrevaloración, creo yo. ¿Distrae al verdadero conocimiento? Yo creo que no, El yo creo enfoque que me no. refiero. Yo creo que no, yo creo que siempre cuando hemos encontrado algún instrumento de cualquier tipo en la tecnología a lo largo de la historia, ha generado siempre el sentimiento de que nos viene a limitar, ¿no? Cuando, cuando surgieron los periódicos en Europa, en el siglo XVII, siglo XVI, aparecieron los primeros periódicos, todo el mundo consideró que era el fin de la literatura, Ujú. porque el periódico venía a ser la palabra escrita iba a arruinar todo lo que se escribe. La literatura no desapareció, se Surge enriqueció. la televisión y se pensaba que desaparecería la radio y por el Todo el mundo contrario, ha pensaba que evolucionado, es ¿no? correcto, así sucesivamente. No es, no tenemos razones para ser tan pesimistas con los nuevos desarrollos. Tenemos medios tradicionales como radio y televisión para rato, a pesar, y no es a pesar, es con las redes sociales, ¿no? Y esto tiene que ver con la evolución finalmente. Una investigación en la que usted ha participado activamente, pero que para la mayoría de la gente quizás se preguntan lo siguiente: ¿qué se hace en el colisionador de hadrones? El Gran Colisionador de Hadrones es el instrumento científico más grande que se ha construido en la historia de la humanidad. Es la máquina más Más grande. sofisticada, más grande, tiene un perímetro de 28 kilómetros, es un portento de tecnología. Y, y lo que nosotros hacemos ahí es experimentar. Nosotros queremos entender qué es lo que ocurre cuando protones colisionan con otros protones a la más alta energía jamás lograda.
queremos ver qué es lo que ocurre cuando iones de plomo chocan. eh, y nos interesa contestar preguntas como cómo era el universo temprano. Es un laboratorio cósmico. Es un laboratorio de física, yo Ujú. diría, no es solamente cosmología. Cosmología es una área particular del conocimiento que se encarga del estudio del universo como tal, del origen y destino del universo, pero la física es como más amplia, estudia sus leyes, sus regularidades. El Gran Colisionador de Hadrones investiga también la posibilidad de que existan más dimensiones, dimensiones extras. Estudia el origen de la masa, por qué los objetos se resisten al movimiento. Eh, Se pregunta por la simetría entre materia y antimateria. Queremos tener una respuesta de por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria. Queremos saber qué ocurrió con la antimateria. Se pregunta qué es la materia oscura, qué puede ser eso que está ahí, que podemos sentir, pero que no vemos y que no percibimos con nuestros detectores. Queremos entender su naturaleza. Son todas esas preguntas que se plantea el gran colisionador de hadrones. Queremos saber si esas partículas de las que hablamos, si los quarks tienen una subestructura o son ya las partículas más elementales. En fin, son preguntas que son muy fundamentales y que tienen que ver en general con la naturaleza y con el universo en su conjunto. Desde un extremo como el que siga habiendo gente que piense que la Tierra es plana y hay toda una mitología alrededor de que el Polo Sur es una barrera que circunda a los continentes conocidos y más allá de eso hay otros continentes y finalmente es una especie de galleta flotando en el universo. Y pasando por los políticos, las amas de casa, los niños que actualmente están absorbidos por las redes sociales, la pregunta sería, ¿cuál es la importancia real, fundamental de la ciencia con todos estos considerandos, o sea, de los personajes que forman nuestra sociedad y de los mitos que se retomaron como sacar la historia, pues, cancelar la historia de los descubrimientos que nos permitieron saber que no es plana, que es, esférica, ovoide, con, movimientos, 3 movimientos, defíname el tercero, porque es, rotación, traslación, pero también el Sol se mueve alrededor de la galaxia y lo van siguiendo todos los astros. ¿Cuál sería la importancia de la ciencia, para la gente común? No, no, a ver, el tema de los terraplanistas es algo que a mí ni siquiera me gusta hablar, ¿verdad? Porque es un efecto de las redes sociales, ¿verdad? Que han democratizado tanto la comunicación que ahora cualquier estupidez tiene un lugar en la discusión pública. Y se De tal, proyecta de además. tal suerte que yo ni siquiera lo considero un tema. Yo creo que es otra vez una sobrevaloración de dos o tres tipos que logran llegar a las redes sociales. Son los 15 minutos de fama que pronosticaron que pronosticaba Warhol, ¿no? Todos tendremos. Ahora todo el mundo tiene acceso a decir cuánta estupidez se le ocurre en las redes y algunas de esas estupideces le gustan a otros estúpidos que les dan visibilidad. Yo no creo que ni siquiera debería ser un tema interesante de discusión, terraplanistas o los que crean cualquier otra estupidez, ¿no? Claro. No es ni siquiera lo que me guste, de lo que me guste conversar. Pero retomando el punto, ¿por qué es importante la ciencia? ¿Por qué es importante lo que está haciendo el gran acelerador de hadrones? ¿Hacia Bueno, dónde va y qué nos puede traer? por tres razones, por tres razones. Una, porque lo que hacemos en experimentos como el Gran Colisionador de Hadrones es adquirir conocimiento que nos produce bienestar, ¿sí? Nos da mejores condiciones para vivir, porque el Gran Colisionador de Hadrones ha producido la radiografía en color, porque buscar el conocimiento nos ha dado mejores técnicas de enfriamiento, porque nos ha dado una computación mucho más veloz, porque nos da técnicas de almacenamiento y procesamiento de información extraordinarias, porque laboratorios como el CERN nos dieron la web, nos dieron la triple W, que nos cambió la vida, que nos ha dado una nueva manera de ver, de hacer cosas y se generó ahí. Por eso hacemos ciencia, porque nos genera conocimiento que nos da bienestar. Esa es una. Pero
La segunda razón es porque adquirimos conocimiento que en algún momento nos dará bienestar, que todavía no es bienestar, que todavía no sabemos qué utilidad pueda tener ese conocimiento, pero que a futuro lo tendrá. Es el caso, por ejemplo, de los quarks. Los quarks se descubrieron en 1969 y cuando se los encontró en un laboratorio como el Gran Colisionador de Hadrones, todo el mundo se preguntaba para qué queríamos saber que existían los quarks. Pero los quarks nos van a dar el año que entra o el 2027, probablemente a más tardar el 2028, los relojes nucleares. Y los relojes nucleares vienen a superar por mucho a los relojes atómicos. Nos darán una medición del tiempo considerablemente más precisa y más estable. Los quarks, que para mucha gente todavía ni existen, que se los descubrió como y que se los consideraba conocimiento inútil, ahora nos darán unos desarrollos de conocimiento del tiempo extraordinarios. El conocimiento que estamos adquiriendo ahorita acabará en algún momento dándonos mejor, mejor salud, mejores condiciones de vida. Esa sería la segunda razón. Pero la tercera, yo creo que es la más importante. Trabajamos en el Gran Colisionador de Hadrones, generamos conocimiento porque queremos entender, porque somos curiosos. Y esa característica de los seres humanos es lo que nos hace seres humanos. Yo creo que esa es la principal razón. Eso es lo que nos distingue de otras especies. Queremos entender. Yo pienso que es la razón principal. Parte de estas distinciones, no recuerdo quién fue el autor, quizás alguno de los que se han citado, decía que la civilización comenzó cuando un ser humano cuidó de otro cuando éste se encontraba herido. Es decir, entre los animales, normalmente, si hay un miembro de la manada que está herido y ven que no va a recuperarse, lo dejan y a su suerte, y pues la vida lo sacrifica. Pero cuando un ser humano se encarga de otro, lo cura, lo salva y eso origina la civilización. Hoy como la vemos es en parte mucho de comodidades, decía usted, mucho de estar más a gusto, de tener con estos avances tecnológicos un producto que se encuentre en el supermercado o en las tiendas departamentales. Pues es una de las inquietudes más frecuentes de la gente, ¿verdad? Y que es a final de cuentas lo que paga el costo de la investigación. Hay un costo que subsana con impuestos que la gente aporta y es necesario informarle y a menudo la inquietud de la gente alrededor de estos proyectos que son costosos tiene que ver con el beneficio que le reportará. En ese sentido, cabe citar los beneficios del conocimiento. Pero yo por eso siempre me cuido de la tercera y la más importante razón, que es lo que nos hace seres humanos. A final de cuentas, es la persecución del conocimiento por sí mismo, ¿no? El querer hacernos una visión del universo, querer tener una idea de las razones vitales que nos tienen acá, ¿no? Inquietos, curiosos Yo creo que eso y, es, como decía al principio, nunca dejar de aprender. así es, sí. Ya por último, la alquimia del pasado que se convirtió posteriormente en la química, que trajo muchos otros resultados independientes al que se buscaba, que era convertir el plomo en oro. Recientemente hubo un descubrimiento en el que sí se puede convertir el plomo en Sí. oro. Platíquenos de eso. Bueno, eso lo hizo Alice, el experimento en el que yo trabajo. Es Sí. uno de los hallazgos recientes que curiosamente tuvo una repercusión impresionante en los medios. Nos asustamos, el CERN se asustó porque porque siempre se hacen comunicados de prensa de las cosas que van aportando los experimentos. Y Oye, algunas son más estridentes, y ¿no? unas son más exitosas que otras, por alguna razón. Sí. En la transmutación del plomo en oro no es nada extraordinario. La transmutación de los elementos se hizo por primera vez hace 100 años, cuando Rutherford logró transformar el nitrógeno en oxígeno, ¿ah? En laboratorio. Fue el primer alquimista, decimos, Ernest Rutherford, que hizo otros grandes descubrimientos y fue ganador del premio Nobel y demás, pero del que nunca se dice que fue el primer alquimista, aunque sabemos que fue el primer alquimista que transmutó un elemento en otro. De tal suerte que es un fenómeno que conocemos muy bien. Desde entonces
se logró convertir oro también en otro tipo de reacciones en los años 50. O sea, ya se ha hecho en el laboratorio, no era la primera vez. Pero por alguna razón la nota de Alice, el experimento en el que yo trabajo, que efectivamente un tipo de interacción en el que se desprenden neutrones de los iones de plomo, se desprenden protones y neutrones de los iones de plomo, lo dejan como un átomo de oro. De alguna manera generó mucha atención de la gente, sí. Claro. Bueno, es una curiosidad. No es que se vayan a volver millonarios con este No, de descubrimiento y lo que vaya a haber. absoluto, y que tampoco fuera la primera vez que se hace, ni es la primera vez que se logra transmutación. Como digo, Claro. desde hace más de 100 años que se logró transmutar un elemento en otro. ¿Cuál sería un descubrimiento o una aseveración que definitivamente pudiera cambiarlo todo? Yo creo que hay 2 tipos de revoluciones, aunque no sé si se lo pueda decir así. Yo creo que hay 2 tipos de maneras, disruptivas, así lo vamos a Sí, poner. Hay 2 caminos para la disrupción. Una es la revolución, el manotazo en la mesa, el cambio abrupto, ¿no? El descubrimiento tajante. Esa es una manera de cambiar, ¿no? Si encontráramos, por ejemplo, evidencia en este momento de que exista una quinta dimensión, eso sería, creo yo, un parteaguas para la cultura, para el conocimiento, para la manera como vemos el universo, para nuestra concepción de las cosas. Encontrar más dimensiones, yo creo que sería un descubrimiento disruptivo, tajante, revolucionario. y que además está usted ahí en esa posibilidad de descubrirlo. Pero hay otras maneras Sí. también en las que se puede ser disruptivo y que son más lentas, que no tienen que ser tajantes. Yo creo que algo así está ocurriendo lentamente en el caso de los estudios que hacemos en el experimento Alice. En el experimento Alice logramos recrear en el laboratorio de manera controlada un nuevo estado de la materia, el plasma de quarks y gluones, y lo estudiamos. Y hemos ido avanzando poco a poco en estudiar ese estado de la materia. Este estado de la materia es el que existía cuando el universo recién comenzaba, cuando el universo tenía entre 1 y 10 microsegundos de edad. Existía un plasma de quarks y gluones. Después la materia primordial es, es la sustancia prístina del universo. Y entenderla nos podría llevar a entenderlo todo. Pero eso ha llevado tiempo y es una investigación lenta. De tal manera que ese conocimiento, yo creo, puede ser muy disruptivo, puede cambiar de manera muy radical la manera como vemos las cosas, pero será algo que se vaya dando lentamente, despacio, creo yo. El tiempo es una realidad incontenible y a veces es un gran ejecutor. Y se nos está terminando el tiempo, pero no quisiera quedarme sin la pregunta de cierre, ¿no? ¿El 3 y Atlas es un cometa o pudiera ser una nave nodriza, como dijeron por ahí? Bueno, ya tuvimos un objeto hace unos años, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre, que presentó un movimiento fuera de lo común, no sé si recuerdas. Sí, Hay una mecánica celeste clara en los objetos que se mueven en un campo gravitacional que deben seguir una cierta trayectoria de acuerdo con los cálculos. Y aquel objeto apareció y parecía tener algunas desviaciones de las trayectorias previstas. Generó una cierta discusión y una controversia. Y desde entonces creo que se volvió ya un poco la obsesión de los aficionados, medir las trayectorias y ver que no escapen a lo previsto, porque porque una sí, de ellas vaya a ser una nave y se vaya a acabar el planeta Tierra, porque además está ese pensamiento de que vendrían para conquistar, para hacer la guerra, sí, 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 cuestión que parece absurdo, ¿no? son las fantasías que han alimentado a la cultura pop desde hace Claro. mucho tiempo. Digo, si vienes de tan lejos y pudiste lograrlo, como para qué vas a conquistar. Creo que vienes a compartir, ¿no? Vienes Pues a seguir aprendiendo, uno esperaría, ¿no? Uno esperaría, que sí. así fue. Pero es bueno fantasear con esas Así cosas. es. Doctor Gerardo Herrera Corral, muchas gracias por No, acompañarnos. no, De muchas verdad es un gracias. ejercicio que daría para mucho más. Sin embargo, bueno, eh, esperemos tener la oportunidad más adelante. Muchísimas gracias por la conversación. Excelente, excelente plática.